Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Raquel Vicente y la siguiente exposición tiene como tema de desarrollo el trabajo final del curso de dinámica. Este trabajo está a cargo de mis compañeros Dante Peralta, Álvaro Mesa y Ariadna Benítez, y quien les habla. Esperemos que sea de su agrado. Bueno, para comenzar, sabemos todos que el ser humano necesita realizar tareas que sobrepasan su capacidad física o intelectual. Por ello, para realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo se emplean los mecanismos. Estos han beneficiado en gran manera las industrias y no solamente ello, sino también a cada uno de nosotros, ya que ha facilitado nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué es un mecanismo? Un mecanismo se define como un sistema mecánico formado por distintos elementos rígidos o flexibles unidos entre sí imperfectamente, de modo que existe la posibilidad de movimiento relativo entre ellos. Para el análisis de un mecanismo usualmente son necesarios conceptos como el de centro de gravedad, momento de inercia, velocidad angular, entre otros. Además, se deben encontrar las velocidades, aceleraciones y fuerzas en diferentes partes de este, conocido el movimiento en otra parte. Para ello pueden emplearse diversos métodos para determinar dichas magnitudes. En el presente trabajo se analizará un mecanismo compuesto de 3 barras articuladas utilizando conceptos de dinámica. Asimismo, determinaremos la viabilidad de la aplicación de este mecanismo en aparatos tecnológicos. Objetivos. Objetivos generales. Analizar las características dinámicas de los componentes del mecanismo estudiado. Además, se desea verificar si este mecanismo es viable para ser implementado en una arma de juguete como propulsor de proyectiles. Objetivo específico. Calcular la velocidad de los centros de masa de cada barra. Calcular las aceleraciones de los centros de masa de cada barra. Comprender y analizar el funcionamiento del mecanismo de investigación aplicando los conocimientos adquiridos en el transcurso de las asignaturas. Describir los factores capaces de generar efectos dinámicos en el sistema mecánico, planteando las ecuaciones que describen su movimiento. Construir el mecanismo mediante el programa SolidWorks para poder visualizar su funcionamiento. Dar a conocer la utilidad en la que se emplea este mecanismo en la industria. Y determinar si las medidas dadas en el mecanismo son factibles para la producción de armas de juguete. Según la descripción del mecanismo en el libro de Mechanics in Modern Engineering, por Artolowski, nos menciona que se cuenta con 3 barras articuladas, ABCD, las cuales tienen que cumplir con las siguientes especificaciones, como que AB es igual a DC, BC es igual a AD. Asimismo, se especifica que las manivelas 1 y 3 giran en sentidos opuestos, con velocidades angulares desiguales, y que la relación de transmisión de E sobre AE en el punto 1,3. Es muy importante resaltar que este mecanismo es denominado como mecanismo de un antiparalelogramo articulado, según la ley de Grashof, la cual nos consta de eslabones que tienen igual longitud, 2 a 2, pero situados de tal forma que los que son de igual longitud sean opuestos. Esta configuración hace que las 2 manivelas giren en sentidos opuestos. Ese tipo de mecanismo de 4 barras se utiliza en las máquinas que lanzan pelotas de tenis. Esto se debe a que en esta área de aplicación se necesita que las ruedas que impulsan arrojen a la pelota en sentidos diferentes. Para completar lo mencionado por mi compañera, como este mecanismo antiparalelogramo articulado cumple con la ley de Grashof, las distancias o la suma de las longitudes de la barra AB más AD debe ser mayor o igual a las distancias o la suma de longitudes de DC más BC. En nuestro caso, en este caso particular, esas dos sumas se igualan. ¿Esto qué provoca? Provoca que cuando la barra AB se encuentre a unos 180 grados, bueno, 0 grados, mejor dicho,
el giro que vaya a presentar la barra BC es indescifrable. Bueno, en esta parte procedemos a calcular la velocidad en el punto B mediante la fórmula señalada en clase y nos resulta que es 0.6 metros por segundo. Siguiente. A su vez, calculamos la aceleración en el mismo punto y se obtiene que es de 1.8 metros por segundo al cuadrado. Este primer cálculo se da gracias a que no contamos con ninguna incógnita al plantear la ecuación. Siguiente. Al realizar los cálculos para la barra BC, se debió plantear dos ecuaciones relacionadas en el punto C para que de esta manera, al igualarlas, podamos calcular la velocidad angular 2 y 3. Como en este resultado se obtiene la velocidad angular 2, se procedió a calcular la velocidad en el punto C, que fue de 0.6 metros por segundo. Siguiente. Aquí se procedió a calcular la aceleración en el punto C. Como en el anterior caso, se planteó dos ecuaciones que al igualarlas respectivamente, se calculó las aceleraciones angulares 2 y 3, que con este dato se pudo calcular la aceleración en el punto C, la cual fue 2.749 metros por segundo al cuadrado. También realizamos los cálculos para hallar las velocidades y aceleraciones de los centros de masa. Por ejemplo, en el centro de masa 1 necesitamos como dato la velocidad angular 1 y el R del centro de masa 1 respecto al punto A. Con ello nos sale que la velocidad del centro de masa 1 es 0,3 metros por segundo. Asimismo, realizamos los respectivos cálculos para la aceleración del centro de masa 1, que nos sale 0,9 metros por segundo al cuadrado. En el centro de masa 2 necesitamos el vector velocidad B, la velocidad angular 2 y el R del centro de masa 2 respecto de B. Con ello nos sale que la velocidad en el centro de masa 2 es 0,6 metros por segundo. Además, también hallamos la aceleración en el centro de masa 2, que es 1.0392 metros por segundo al cuadrado. Para el centro de masa 3, necesitamos la velocidad angular 3, el R del centro de masa 3 respecto de D. Con ello nos sale que la magnitud de la velocidad del centro de masa 3 es 0,5408 metros sobre segundo. Y asimismo también hallamos la aceleración del centro de masa 3, que es 2,4784 metros sobre segundo al cuadrado. Para la parte 2 de nuestro desarrollo, hemos utilizado el material de aluminio debido a su densidad, ya que por una cantidad mayor de volumen, el peso no es mucho. Por física nosotros conocemos que la densidad es igual al volumen entre la masa. Entonces, masa entre volumen, perdón. Entonces, despejando la masa, podemos calcular que es de 0,27 kilogramos. Para la barra AB de 2 metros de largo, 0,05 metros de altura y 0,01 metros de espesor. Continuamos, por favor. Hemos recogido los datos ya calculados anteriormente en la parte 1, como la aceleración angular AB, la velocidad angular AB, la masa que lo acabamos de hallar. Esa masa multiplicado por la gravedad tenemos el peso de esa barra y la distancia de un punto extremo, en este caso A, hacia el centroide, que es 0,1 metro. Hemos utilizado la dinámica de la circunferencia, dinámica circular, mejor dicho, para determinar que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por R, por el radio. Nosotros queremos la aceleración tangencial en el centroide, por eso multiplicamos por R centroidal. Pero como la aceleración angular era de cero, la aceleración tangencial centroidal es 0.
La aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado por R. Nuestra velocidad angular AB es de menos 3 y nuestro R era de 0,1, entonces nuestra aceleración normal centroidal es de 0,9 metros por segundo al cuadrado. Nuestro momento angular para una barra desde un punto fijo, de un extremo, es 1/3 por la masa por la longitud de la barra al cuadrado, y eso nos da 3,6 por 10 a la menos 3 kilogramos metros cuadrados. Para determinar las reacciones tangenciales en B y en A, hemos utilizado la sumatoria de momentos en el punto A, que es igual a momento inercial por alfa, y la sumatoria de fuerzas tangenciales, porque hemos usado no los ejes X, Y, porque vimos que era más factible, más fácil, utilizar unos ejes tangenciales y normales. Entonces, volviendo a la sumatoria de momentos, hemos puesto que es igual al momento inercial en A, que ya hemos calculado anteriormente, por el alfa, que es dato. Y nos da una reacción en B tangencial de menos 0,6615 newtons. En sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración tangencial centroidal, y nos da que la reacción tangencial en A es de menos 0,6615 newtons. Utilizando la misma forma, la sumatoria de fuerzas normales es igual a la masa 1 por la aceleración normal tangencial, aceleración normal centroidal, para que nos dé una relación entre el A normal y el B normal, que es de menos A normal más B normal es igual a 2,5345 newtons. Continúa, por favor. Para el caso de la barra AB, es muy similar, debido a que estas dos barras presentan las mismas dimensiones. Es decir, la masa va a ser la misma y la fuerza que provoca esa masa es la misma. El R centroidal 3 es el mismo también por tener la misma longitud. Lo que sí va a cambiar es la aceleración angular y la velocidad angular, ya que la aceleración angular en CD es de 1.0392 radianes por segundo al cuadrado, y la velocidad angular en CD es de 0.3 radianes por segundo. Hemos utilizado la misma técnica para hallar la aceleración tangencial centroidal, la aceleración normal centroidal, y el momento desde el punto de referencia D. Luego hemos utilizado la sumatoria de momentos en el punto D, que es igual al momento inercial en D por alfa. Utilizando eso, hemos determinado la reacción tangencial en el punto C, que es de menos 0.6435 newtons, y utilizando la sumatoria de fuerzas, que es igual a la masa 3 por la aceleración tangencial centroidal 3, es igual, nos proporciona el dt, que es de menos 0,6514 newtons. Para terminar con esta barra, se ha utilizado la sumatoria de fuerzas normales, que es igual a la masa 3 por la aceleración normal centroidal 3, para obtener una relación similar a la obtenida anteriormente, que es de menos la reacción C normal más la reacción D normal también es igual a 2,2939. Para la barra BC, que está en rotación y traslación, tenemos los siguientes datos, en cuál son de los análisis anteriormente explicados. Tenemos su masa, que se da con la densidad de aluminio, que es 0,54 kilogramos. En esta parte aplicamos la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Esa es la segunda ley de Newton. En esta parte descomponemos las reacciones tangenciales y normales de las reacciones C y B y igualamos con la masa por la aceleración en X, obteniendo esta primera fórmula, que es 0,5 la reacción normal en C menos 0,8660 reacción en B normal es igual a 1,3741. De esta misma forma, utilizamos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y de la barra. De esta misma forma, descomponemos las reacciones normales y tangenciales de
de los puntos B y C respecto al eje Y. Y también sumamos el peso. Igualamos igual a su masa por la aceleración de la barra. Y tendremos la segunda ecuación, que es menos 0,8660 reacción en C normal más 0,5 reacción en B normal, que es igual a 5.906 newton. Teniendo dos incógnitas y dos ecuaciones, podemos hallar las variables. C normal es igual a menos 11.6043. La B normal es menos 8,2867 newtons. Obteniendo estos datos, podemos reemplazar en las ecuaciones anteriores que nos habían resuelto, obteniendo como A normal menos 10,8212 newton y D normal menos 9,3104 newton. En esto aplicamos los resultados obtenidos de todas las ecuaciones que hemos utilizado. La velocidad en B es 0,6 metros sobre segundo, la velocidad en C es 0,6 metros sobre segundo, la velocidad en G1 es 0,3 metros sobre segundo, la velocidad en G2 es 0,6 metros sobre segundo. Las aceleraciones. Aceleración en B, 1,8 metros sobre segundo al cuadrado, aceleración en C, 2,749 metros sobre segundo al cuadrado, aceleración en AG1, 0,9 metros sobre segundo al cuadrado, y la aceleración AG2, 1,0392 metros sobre segundo al cuadrado, y la aceleración AG3, 2,4784 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos las velocidades angulares de la barra. W2 es igual a 0 radianes y W3, 0,3 radianes. Las aceleraciones angulares es alfa 2, 1,0392 radianes sobre segundo al cuadrado, y alfa 3, 1,0392 radianes sobre segundo al cuadrado. También tenemos las fuerzas, las reacciones en el punto A, B, C, D, tangenciales y normales. La reacción tangencial en A es 0,6615 newtons, la reacción tangencial en B es 0,615 newtons, la reacción tangencial en C es 0,6435 newtons, la reacción en D tangencial es 0,6514 newtons. La reacción normal en A es 10,8212 newtons, la reacción normal en B es 8,2867 newtons, y la reacción normal en C es 11,6043 newtons. Y por último, la reacción en D, normal, que es 9,3104 newtons. Para explicar cómo vamos a implementar nuestro mecanismo en un juguete, hay que entender lo siguiente. Debemos ver el movimiento que presenta la barra CD. La barra CD, como se ve, retrocede y avanza, retrocede y avanza. Ese es el movimiento que presenta. Entonces, nosotros hemos pensado utilizar ese movimiento oscilatorio de retroceder y avanzar como un impulsor. Un impulsor de proyectil, pero para juguete, porque está hecho de aluminio. Pero a la velocidad que le hemos puesto de 3 radianes por segundo, ese impulso provocado no es posible o no es suficiente para poder provocar un movimiento de un proyectil. Por tal razón, eso más adelante está en las recomendaciones también, el aumento de la velocidad angular de la simulación. De la simulación no, del mecanismo. Conclusiones. Según la cinemática del cuerpo rígido, tanto el punto B de la barra B, el punto C y el centro de masa BC tienen la misma velocidad. Esto se debe a que son puntos de una misma barra. Esto mismo sucede en el punto C de la barra CD. La siguiente conclusión es, a través de los análisis se comprueba que la barra BC en una primera etapa presenta una traslación curvilínea y en su segunda etapa presenta un movimiento rotacional. La tercera conclusión, como en nuestro mecanismo estudiado se cumple la igualdad en la ley de Graf-Fock, en el instante donde la barra forman 180 grados, la barra BC presentará
un movimiento indeterminado. En esta ocasión, el movimiento de nuestro mecanismo en este ángulo crítico provocará un impulso horizontal en la barra DC. Se concluye que, con las medidas dadas, se requiere una mayor velocidad angular que provoque un impulso óptimo para el proyectil. Además, las longitudes de las barras pueden ser modificadas para elaborar una mayor gama de armas de juguetes sin perder las características de diseño del fabricante. Muchas gracias.